Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Bienvenidos a North Phoenix Español. Como dijeron nuestras hermanas, nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Y quiero compartirles que esa misión viene directamente de la palabra de Dios, Mateo 28 y Efesios 4. Y comparto ese pequeño detalle porque quiero que entiendas desde un principio que todo lo que hacemos en este lugar está basado conforme a la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante, es lo que más yo te recomendaría si estás aquí visitando por primera vez y no tienes un hogar, una iglesia que tú consideres tu hogar, donde tú aprendes a fortalecer y a crecer en tu fe. Pues te recomiendo, si no es esta, si después de este mensaje dices, no me gusta ese predicador, no, está bien. Pero siempre asegúrate que sea la palabra la que va dirigiendo el lugar en donde tú te quieras congregar. Estoy 100% convencido que este lugar lo puede hacer. Amén. Entonces, muchas gracias. Esperamos que si estás aquí por primera vez puedas regresar y convertirte en parte de nuestra familia y encuentres más amigos, amistades, apoyo, ¿verdad? Dentro de nuestra comunidad. ¿Verdad que sí, hermanos? Ok. Qué bueno, porque dije, si solamente uno me dice amén. Bueno, mira, también quiero darte una advertencia, una pequeña advertencia. Nosotros hemos decidido tomar un tiempo para estudiar un tema. Hace unos años atrás decidimos enseñar acerca del cielo, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del cielo. Y eso trajo muchas preguntas porque mucha gente estaba emocionada y aprendimos que el cielo es un lugar increíble, que todos los que verdaderamente amamos al Señor queremos ir a ese lugar. Pero al mismo tiempo se levantaron las preguntas, oiga, pero ¿y el otro lado? Entonces hemos estado orando y la semana pasada empezamos esta serie titulada El Infierno. Hoy vamos a estar viendo qué es el infierno. ¿Ok? La semana pasada aprendimos que debemos de hablar acerca de este tema porque Jesús, nuestro Salvador, habló bastante acerca de esto. Y nunca fue de un corazón de ira, de enojo o para meterle miedo a la gente, sino que fue por amor, porque quería que ellos no terminaran en ese lugar. Él no quiere que ninguno de nosotros, es más, dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie. Solamente se pierde aquel que escoge no estar con Jesús. ¿Ok? Déjeme decirlo de esta manera. Si tú no quieres estar con Jesús en este lado del cielo, ¿para qué te quisiera allá en el otro lado del cielo? No te va a forzar a estar ahí con Él tampoco. Pero ese va a ser un castigo eterno. Entonces, hoy vamos a estar viendo y yo quiero compartirles, antes de empezar, quiero compartirles un poquitito de lo que las personas piensan que es el infierno. Muchos agarramos, y este es un peligro, muchos agarramos nuestra teología de pinturas, de dibujos, de Google, de WhatsApp, ahora de GPT. ¿Será que puedo poner mi fe en Cristo? Y el GPT te dice, claro que sí. Bueno, si lo has entrenado a ser cristiano también. Pero quiero darles una idea de lo que las personas, porque hemos estado tocando ese tema. Entonces, muchas personas piensan que el infierno va a ser así, miren. Va a ser como esta foto. Déjenme decirles algo. Yo le compartí esto a mis hijos ayer. El peor castigo que tú te puedas imaginar no va a alcanzar a lo que verdaderamente es el infierno.
Esa es la idea que alguien tuvo del infierno. Y dijeron, wow, va a ser así, por lo que ellos pudieron más o menos maquinar en su cabeza. Otros piensan que es como este. Ay, el diablo está ahí. Y desde ahí controla todo lo que pasa en la tierra. No, el infierno no le pertenece a Satanás tampoco. Él no es el rey del infierno. Él no controla de él. Él no está parado en una cima y está diciendo, oh, tú, y ándenle demonios. Ese no es el infierno. ¿Ok? Todo lo que tú aprendas ya me la pueden quitar porque los va a distraer. Es sumamente importante que siempre que miremos algún tema, cualquier cosa que aprendan, hermanos, regresemos a lo que dice la Escritura. Ese es el estándar. Es sumamente importante. Por eso no podemos esquivar. Yo no sé qué más decirles para enseñarles la importancia que es de leer la Escritura. Y no hay excusa, es que yo no la entiendo. No hay excusa, la versión que regalamos aquí es súper fácil de entender. ¿Sí o no, hermanos? No hay excusa. Pero es que yo no la entiendo. ¿Cómo me va a castigar Dios si yo no la entiendo? Él ha proveído todo para que tú puedas entender el mensaje. Vamos a leer entonces qué es lo que dice la Escritura. Y hoy vamos a estar aprendiendo un poquito de cómo es este lugar. Vamos a tratar de conocer un poco más. Y creo que es sumamente importante porque dependiendo de lo que tú crees, es como vas a vivir. Si tú dices, pues ese lugar no existe. Hermano, me desloqué un brazo y ese fue un infierno. Ok, tú piensas que ese es un infierno, está bien, es un dicho, ¿no? Pero la palabra Dios tiene su explicación también para nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 14. Y hoy vamos a estar conociendo unas de las palabras y a qué se referían con estas cosas, ¿verdad? Es más, si usted tiene una Biblia con la versión que regalamos acá, probablemente en todos los versos que yo lea, usted va a escuchar la palabra infierno, 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 infierno. Porque en nuestra Biblia ya nos da la explicación de qué es, ¿ok? Pero en unas Biblias un poquito más antiguas usaban otras palabras, tenían otros nombres para este lugar. Entonces, les voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. Yo voy a leer el verso 14 y usted va a leer el verso 15. ¿Ok? Pueden leerlo de aquí de la pantalla. ¿Sí lo pueden ver? Ok. Vamos, aquí dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Ustedes? La palabra también dice que vamos a ser juzgados conforme a lo que nosotros decimos. ¿Qué dice ahí? El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ahora todos sabemos que hay un lugar. ¿Ok? Pueden tomar sus lugares, ya oramos. Mi deseo no es que usted, voy a empezar a vivir con miedo, porque si me agarra de sorpresa esto, así como la migra, no, voy a andar con miedo todo el tiempo. No, ese no es el propósito, es que caminemos con confianza sabiendo en dónde está nuestra salvación. ¿Ok? Esta es la escena final de la historia de la humanidad. Dice que hay un lugar que entrega lo que tiene para ir a un segundo lugar. Y hoy vamos a aprender algo. Cuando yo aprendía estas doctrinas, hermano, yo decía, wow, yo nunca me había dado el tiempo para estudiar eso. Y mientras más voy conociendo, digo, wow, es el Señor. Explicaba estos temas de una manera tan hermosa que la gente en ese tiempo, por eso muchos también entendían y decían, tenemos que aprender de eso.
Pero quiero recordarles por qué es esto importante primero. Hay unas estadísticas que compartimos la semana pasada y la primera, hermanos, es acerca de la creencia acerca del infierno. El 72% de los cristianos estadounidenses afirman creer en el infierno, ¿ok? Pero eso deja un 28% de cristianos que no creen en el infierno, ¿ok? Eso incluye también a cristianos. Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que lee su Biblia, hay gente que ora y hace todo, pero cuando piensan en el infierno no lo creen. ¿Ya? Mucho es por mala enseñanza también, ¿ok? Muchísimo es por mala enseñanza. También aprendimos que la creencia en el infierno está disminuyendo del 71% al 59%. Está bajando. Una de las herramientas del enemigo es hacerte creer, ¿cómo decir? Distraerte de lo que es la realidad. Si tú no crees, vas a andar ahí. Pues voy a caminar. Y cuando sientes, ¡pum!, ya te diste. Esa es una estrategia que él hace, ¿verdad? Obviamente, si no crees en el infierno, tampoco vas a creer mucho en Dios. Por eso, la creencia en Dios está disminuyendo del 90 al 74%. Está bajando. La palabra dice que cuando el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, regrese, ¿será que va a hallar fe en la tierra? Muchos miramos en medios sociales, wow, pues miren, es que está pasando este avivamiento y miren este lugar y todo, y gloria a Dios, Dios está ganando, Phoenix para Cristo. Y no, la realidad, lo que dice la Biblia es que mientras más tiempo pase, menos van a creer. Porque así es, ¿verdad? Este es el punto. Si no crees en el infierno, no creerás en la necesidad del evangelio. Si no creemos en este lugar, no vamos a ver lo necesario que es conocer el evangelio. Y este es el problema. El evangelio es la única respuesta de Dios para salvarnos de ese lugar. El evangelio es la única respuesta, es la única oportunidad que Dios nos ha dado para ser salvos de ese lugar. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen las personas acerca del infierno? Esta semana, y quiero animarlos, si ustedes no están en un grupo de conexión, esta semana nos reunimos con mi grupo de conexión y les preguntaba, bueno, ¿qué escuchan ustedes acerca del infierno? O ¿cómo aprendieron ustedes acerca del infierno? Y muchos me decían, pues fíjese que un día nos pusieron una película. Y yo salí, tenía pesadillas. Y ok. O varios decían, bueno, cuando yo aprendí acerca del infierno, era para tenerte con miedo. Ok. También decían que era un tema muy incómodo. Hermanos, este tema es tan importante. Hay algo que todos vamos a pasar. Y pues es la realidad. Se los digo porque me toca ir todo el tiempo a velorios, ¿verdad? Y es increíble ver cómo el enemigo ha tergiversado ese mensaje y la gente no puede hablar de eso. Y yo digo, wow, qué difícil es. Y entiendo, en ese momento es un momento doloroso y no quieres pensar ¿verdad? Yo no quiero pensar que mi ser querido que está ahí en esa caja ya está en el infierno ahorita. No queremos pensar en eso, pero la realidad es que hay todos, por más hermosos que estén los bebés ahí, todos tenemos que tomar una decisión. Entonces, otros dicen que las guerras son el infierno, ¿verdad? Que las pruebas, hermano, las pruebas son un infierno. Y usamos esa frase, ¿no? Es que estoy pasando por un infierno. Entonces, hoy vamos a ver entonces qué es lo que dice la Biblia. Y para empezar eso, vamos a conocer 3 verdades absolutas que están conectadas con el infierno. Número 1,
que nuestro Salvador Jesús va a regresar un día por su pueblo. ¿Ok? Esa es una verdad absoluta. Él lo ha prometido, jamás se ha echado para atrás en su palabra, ¿verdad? Entonces, sabemos que Jesús va a regresar por aquellos que han entregado su vida a Él. Sabemos que un día va a haber un juicio, va a haber una separación, va a haber una división. Dios va a empezar, por eso ahorita nosotros no sabemos quién es. Dice la palabra que crecemos todos juntos, unos que creen y otros que no. Pero cuando llegue el juicio, Dios va a decir, tú vienes para acá y tú vienes para acá, porque yo conozco tu corazón. ¿Verdad? Va a haber un juicio. Y también sabemos que nadie se va a escapar. Pues es que si yo no creo, pues no va a pasar. Déjenme ponerle esto como una pequeña idea. Si usted no cree en el mensaje, en el cielo y el infierno, se muere. Y si existen, ¿qué pierde? Todo. Y si usted cree y no existen, ¿qué pierde? ¿Verdad? Entonces hay que pensar, esa es una enseñanza que hacían antes en el tiempo, ¿verdad? Pero el Señor nos ha prometido que Jesús va a regresar. Él mismo lo dijo en Juan 14, del 3 al 1. Dijo, yo voy a regresar por ustedes. Tengo que ir al lugar, a la casa de mi Padre, a preparar un lugar para ustedes. Y después yo voy a regresar por ustedes, dice. Estaba hablando a aquellos que lo habían seguido como su maestro. El día de juicio en Hebreos 9:27 dice la palabra que todos vamos a morir y después viene un juicio. Y también sabemos que nadie puede escapar. Romanos 14, 10 al 12 dice que todos vamos a dar cuentas por la clase de persona que somos. ¿Ok? Y esa no es, vas a dar cuentas o prepárate, sino que es, vas a dar cuenta, prepárate. ¿Verdad? No esperes al último ratito. Cuando morimos ya no hay otra opción, ya no puedes tomar tu decisión en ese lado. Es aquí donde se toma la decisión. Entonces, esto nos enseña, hermanos, otra cosa que tenemos que aprender acerca del infierno. El aspecto más espantoso de ese lugar es que va a ser un castigo eterno. Es que es una eternidad. No va a ser un ratito, va a ser una eternidad. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia ha enseñado? Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Luego dice, la muerte y el Hades. Okay. Estas dos palabras, hermanos, hablan de un lugar. Okay. El vocabulario que se usaba para enseñar estas cosas hablaban de un lugar que fueron arrojados al lago de fuego. Ese es otro lugar. Okay. Hay dos lugares, que es la segunda muerte. La muerte, piénsenlo de esta manera, para no ir muy profundo, porque el tiempo se me está yendo, para no ir muy profundo, la muerte y el Hades se refieren a una cárcel temporal. ¿Okay? Es una cárcel temporal porque cuando nos morimos tenemos que ir a un lugar, pero no hemos llegado a nuestro destino final. ¿Okay? Morimos y vamos la manera en que lo explicamos en la serie del cielo es, cuando usted viaja a algún lugar, de repente hay un transborde, ¿verdad? De repente hay voy a esperar un ratito aquí y después llego a mi destino. ¿Okay? El infierno es igual, es lo mismo, ¿verdad? Entonces el Hades y la muerte son como una cárcel para aquellos que no han decidido seguir a Jesús. Y el lago de fuego es la segunda muerte, es algo eterno, es algo después de ser juzgados. Okay. Entonces, cuando nos morimos, lo primero que el Señor nos pregunta es, ¿pusiste tu confianza en mi hijo? Esa es la primera pregunta que el Señor nos va a hacer. ¿Verdad? La segunda, yo personalmente creo, es, ¿qué hiciste con ese mensaje? ¿Creíste? Qué bueno. ¿Qué hiciste con ese mensaje? ¿Te lo quedaste solo para ti o lo compartiste? Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Pero
Veamos lo que dice acerca la palabra acerca de este nombre Hades, hermanos. Hechos capítulo 2, verso 27. Dice, porque no me dejarán en el lugar de los muertos, otra vez, ¿verdad? Por la versión, es la palabra muertos, pero en la versión Reina Valera dice, no me dejarás en el lugar del Hades, ni permitirás que el cuerpo de tus santos se pudra en el sepulcro. ¿Okay? Entonces en el Nuevo Testamento, en la palabra Hades habla del reino de los muertos, es la tumba, es una muerte, es una manera de ver el infierno. ¿Okay? Ese no es el lugar final para los que no han aceptado a Jesús. ¿Okay? Vamos a ver qué significa la palabra Seol. Salmo 6, verso 5. Porque los muertos no tienen memoria de ti. ¿Quién te alabará en el mundo de los muertos? Ahí está, el Seol. ¿Quién te alabará en el mundo del Seol? El Seol es otra morada, ¿verdad? Es otra morada de muertos. Es un lugar donde no puedes regresar. Es un lugar donde ya no puedes alabar a Dios. Es demasiado tarde. Y todos sabemos aquí, ¿verdad? Si a usted le ha tocado ir a un funeral, es la realidad más concreta que podemos ver. Un día esto se va a acabar. Hace 2 semanas tuve que ir a 2 funerales, uno el miércoles y uno el jueves. Y uno, le compartía a varios de ustedes, uno era cristiano y el otro era de otra creencia. Y yo me quedé sorprendido porque enseñaban lo mismo las dos. Y el énfasis de las personas había sido muy similar en su estilo de vida aquí. Y decía yo, wow, pues en estos casos no hubo diferencia. Uno se enfocaba en predicar el miedo al infierno y el otro se enfocaba en predicar, bueno, no existe y todo está bien. Y los dos tenían pierde, ¿ves? Y yo nomás sentado ahí como que, oh man, ahora todas estas personas piensan esto. Ahora todas esas personas tienen que volver a conocer lo que dice la Escritura. Por eso es sumamente importante que nosotros podamos tocar este tema sin miedo, sin pena, pero con la verdad, por amor, ¿que no? El Seol, entonces, es este lugar. Pero había otro lugar, otra palabra que se usaba mucho, y es la palabra que Jesús usó más, que es Genea. Esta palabra, hermanos, representa, miren cómo lo usó Jesús en Mateo capítulo 10, verso 28. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y esa es la palabra Gehea. Gehea, hermanos, originalmente era un valle en la ciudad de Israel. Okay, ahorita les voy a mostrar una foto. Quiero que me la pongan ahí arriba. Este es el valle. ¿Verdad? Pero en este valle, hermanos, era un valle donde las personas habían levantado un falso dios llamado Moloch. Entonces, este Dios, hermanos, la gente lo adoraba porque creían que él era el Dios de la fertilidad y de la abundancia, el dinero. Ellos decían. Entonces, lo que ellos hacían es que este Dios tenía varios huecos aquí en el estómago y era hecho de bronce. Entonces, ellos calentaban este Dios. Y sé que esto va a sonar fuerte y please, si tienen niños, después explíquenles, hey, es la realidad de la Biblia, eso es lo que el ser humano, así hasta ese punto de llegado el ser humano. Pero lo que ellos hacían es que agarraban a su primogénito cuando estaba recién nacido y lo metían en el estómago de ese ídolo para sacrificarlo. Ellos creían, la gente, los cananeos creían que cuando metían al bebé, eso iba a ser bendición para el resto de sus generaciones.
Desafortunadamente el pueblo de Israel también cayó en ese error. Y Dios le habla al pueblo de Israel en Levíticos, le dice, no, ustedes no van a hacer esto. Pero el pueblo de Israel ya estaba acostumbrado. Muchas veces nuestras costumbres hacen a un lado lo que Dios nos está pidiendo hacer. ¿Ok? Muchas veces nuestras costumbres nos empujan. No, la palabra nos dice, no tienes que perdonar. Es que yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Tienes que servir. No, yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Tienes que estar en comunidad. No, es que yo no estoy acostumbrado, pastor. Se escucha constantemente. Bueno, Dios les dice, no estén sacrificando a niños así. Regresemos a la foto del valle. Ellos no hacen caso, entonces viene Dios y manda al pueblo de Babilonia, que era un pueblo enemigo de Israel, de su propio pueblo. Los Babilonia creían más en la astrología que en los sacrificios humanos. Y esa fue la única manera, porque cuando Babilonia toma el control de Israel, quedan como esclavos, ya no pueden hacer lo que ellos quieren. Eso nos enseña algo, Si usted no agarra la onda, Dios puede hacer lo que Él quiera. Cuando Él quiera, con quien Él quiera, como Él quiera. Si no agarramos la onda, Dios puede hacer algo que para nosotros parece, eso es injusto de Dios, y Él nomás nos está protegiendo de nosotros mismos. En este caso, Él les dice, no se junten con los cananeos, no hagan esa práctica. El pueblo de Israel lo hace y Dios manda a Babilonia a tomar los captivos. Y así fue como Dios detuvo al pueblo de Israel de seguir continuando sacrificando niños. ¿Okay? Ese Dios se encontraba en este valle. Tiempo después, la gente empezó a tirar cadáveres ahí. Tiraban los cadáveres de los prisioneros, tiraban cadáveres de animales sacrificados. Entonces este valle se empieza a conocer porque era un lugar súper espantoso, era un lugar sucio. Es más, fíjense, Isaías, años antes de que Jesús llegara, Isaías dice esto de ese valle: pues Tofé, que es Gehenna, ese es el lugar, está preparado desde hace tiempo, listo también para el rey. Él hizo una hoguera ancha y profunda con mucho fuego y leña. El Señor con su aliento le prenderá fuego como una corriente de azufre ardiente. Isaías dice esto y cuando Jesús llega se cumple, porque cuando la gente se acercaba a ese lugar, imagínense, todo lo que ellos tiraban ahí lo quemaban. Y era un lugar, yo recuerdo cuando yo crecía, había un lugar más o menos así en nuestro país, era como un barranco y ahí tiraban, ¿verdad? Cuerpos a veces, y era un lugar que tú no ya estabas a unas cuadras de distancia y ya olías, ya decías, oh man, esto es un olor, hermanos, que inconfundible. Algo que también pasaba en este lugar es que, por ejemplo, los gusanos y las larvas crecían ahí. Entonces ellos conocían este lugar y Jesús llega y les dice: miren, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien témanle a Dios, quien puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y ahí usa la palabra Gehenna. Entonces Él les está dando un visual más o menos, solamente como una idea de cómo iba a ser el infierno. Acuérdese lo que le dije: aún lo que nosotros nos podamos imaginar se queda corto. Nos quedamos cortos en cómo es el cielo y cómo lo hermoso que va a ser. Igual nos quedamos cortos en cómo va a ser el infierno. ¿Ok? Entonces Él dice eso: era un lugar inmundo, era un lugar que la gente decía no. Entonces Jesús usa eso para enseñarles. Y en Marcos capítulo 9 verso 47 dice: miren, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. No está hablando literalmente.
Pero él dice, es mejor entrar con un solo ojo al reino de Dios que tener los dos ojos y ser echado a Gehenna. Ahí usa la palabra Gehenna, porque les estaba diciendo, es mejor que tú te deshagas de lo que no le gusta a Dios que entrar en ese lugar. Vamos hasta ahí, estamos. Es como más o menos estilo clase esta enseñanza. Dice, ahí los gusanos que se comen el cuerpo no mueren nunca y el fuego jamás se apagará. ¿Ven? Jesús usando algo visual que ellos conocían para enseñarles, para darles una idea de lo que va a ser el futuro para aquellos que son malvados y esperan ser destruidos de esa manera. Apocalipsis 20:15 dice, el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago del fuego. Dios tiene una lista. Solamente Él la conoce. Nosotros no podemos saber eso. No sabemos quién no. Lo único que podemos hacer es compartir su mensaje y pedirle misericordia, ¿verdad? Él tiene la lista y dice, esta lista, los que estén en esta lista van a terminar en otro lugar. Juan capítulo 3, verso 16. Dios sabía que iba a haber una división, porque como Él es un Dios justo, tiene que haber un castigo. Él tiene que, ¿verdad? Si no fuera justo, no tuviera que haber creado un lugar así. Dios sabía que varios iban a terminar ahí por dejarse engañar y por no querer seguirlo. Por eso Él en Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Ven? Dios nos ha dado todo para estar en ese lugar. Ahora yo les comparto esto. Si tú estás aquí por primera vez, déjame decirte algo. Todo esto es para que tú seas salvo. Dice la misma palabra y le compartía yo a una pareja hace poco. Mira, cuando yo te comparta la palabra, dice la misma palabra que toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, o sea, alinear otra vez y mostrar a la gente cómo vivir de la manera en que Dios manda. ¿Ves? Es lo único que estoy tratando de hacer, compartirte la palabra para que tú te alinees a la palabra. Lo puedes hacer. Todos aquí éramos un desastre antes de conocer a Jesús. Y Dios en su infinita misericordia nos ha permitido conocer su palabra y enderezar nuestro camino, porque todos íbamos derechitos a ese lugar. Porque todos somos pecadores, dice la palabra. Pero Dios nos ha dado a su Hijo y por medio de su Hijo podemos ir al lugar donde Dios está. No hay otra manera. Entonces, esto del primer cielo y tercer cielo, segundo cielo, primer cárcel, segunda cárcel, todo eso, hermano, lo aprendemos por medio de un verso. Apocalipsis 21 habla de un segundo cielo. Entonces yo traté lo mejor que pude hacer una gráfica para ustedes. La palabra, como les dije, Hebreos 9:27 dice que todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Todos vamos a pasar por ese momento. Si tú has puesto tu confianza en Jesús y vives para Él, como dice 2 Corintios 5:15, entonces cuando te mueres vas a la primer muerte con Jesús, el trasborde. Todavía no estás en la gloria, todavía no estamos, ¿verdad?, en el paraíso con Dios, pero sí estamos en un lugar de espera, ¿ok? Porque dice la palabra que después cuando el Señor venga, se van a juntar con nosotros en las nubes y nos van a llevar al lugar, ¿ok? Pero también la Biblia nos enseña que si tú no decides seguir a Jesús, vas al primer lugar de cárcel,
que es el Hades, la palabra que usted quiera escoger. Es el mismo lugar, es un lugar, es una cárcel temporal. Y después Dios va a juzgar a todos y va a decir, no, si tú no estabas conmigo, apártate de mí, yo no te conozco. Ve al lago de fuego, ese es eterno. Entonces, esa es la mejor manera que traté de explicarlo para que tengamos un panorama un poquito más amplio. Déjenme cerrar con esto. Hay muchas personas, hermanos, que desafortunadamente piensan que como Dios es amor, Él jamás va a mandar a gente a ese lugar. Y eso es mentira. Porque Dios es justo y tiene un lugar para los malvados. Dios es justo y tiene un lugar para aquellos que no quieren estar con Él. Déjame decirte esto. Quizá tú viniste el día de hoy y dices, wow, yo no venía esperando esto. A veces es difícil. Yo recuerdo que cuando yo empecé a caminar con el Señor era difícil entender estas cosas. Pero rápidamente el Señor me enseñó que no se trataba de entenderlas, sino de aceptarlas. Y ahí cambió todo. Porque a veces queremos entender y entender y entender. Y Dios tiene su plan y Él está haciendo lo que Él quiere. A nosotros nomás nos toca aceptar lo que Él está haciendo. ¿Verdad? Entonces, si decimos que el infierno simplemente es separación de Dios, lo estamos enseñando de una manera mal, porque de por sí hay personas que no quieren estar con Dios. ¿Verdad? Hay personas que no quieren estar con Dios. Entonces decirles, no, pues mira, si no escoges a Jesús, eso es separación de Dios. ¿Y ellos qué van a decir? De por sí no quiero. No, mejor hablemos de la verdad. Hay un lugar ¿verdad? Y Dios no quiere que tú termines ahí. Él quiere que te arrepientas, que entregues tu vida y confíes en Él. Típicamente el desastre que somos es por algo que no es falta de enseñanza. Por eso la palabra dice que el pueblo sufre más de lo necesario porque no conoce la enseñanza. ¿Verdad? Por eso nosotros somos llamados, hermanos, a conocer la Escritura y compartirla. Compartirle a las personas que este lugar no fue hecho para nosotros. Este lugar fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero Satanás y sus demonios están constantemente buscando a quién llevarse con ellos también. Entonces, Dios nos dice claramente que el cielo existe. También nos dice que el infierno existe. Y nos dice que estos dos lugares son eternos, hermanos. La única diferencia entonces es Jesucristo. Jesús es el único camino que te va a librar del infierno. Esta semana, hermanos, sé que no es una enseñanza de gloria a Dios, aleluya, pero los cantos hablaban de esta verdad. Bienaventurados aquellos que están con el Señor, porque ¿quién nos va a separar de su amor? ¿Verdad? Nada en la tierra, Señor. Decía nuestra hermana, nada nos puede separar. Si tú entregas tu vida a Jesús, nada te puede separar. Él no pierde a aquellos que verdaderamente se entregan. Sin embargo, en su cosecha hay gente que dice que cree, pero no en realidad. Yo no sé en dónde estás tú. Yo no sé si tú ya pusiste tu fe en Jesucristo o si tú todavía estás viviendo para ti mismo. Déjenme decirlo de esta manera. Si tú no sabes para dónde vas de estos dos lugares, es porque no tienes tu confianza en Jesús. Es porque la aseguranza no la tienes. Yo tengo aseguranza en mi carro y si pasa algo estoy 100% seguro que la aseguranza va a cubrir, ¿no? Esa aseguranza a veces cubre.
Pero la aseguranza de Jesús cubre todo. La aseguranza de Jesús te cubre para no terminar en ese lugar. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para pagar por nuestros pecados y así liberarnos de este lugar. Es lo único que te está pidiendo. Acéptalo. Ríndete y yo te cuido el resto de tu vida. Oremos. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!